Muy buenas, me encuentro aquí pues en el norte de la isla de Fuerteventura, concretamente en la zona de Corralejo, el Morro Francisco, o Morro Francisco como queramos llamar. Y estoy aquí porque ustedes están viendo ya a través de Mírame Televisión, pronto también podrán escucharlo en Onda Fuerteventura, lo que es el audio de la entrevista. Y nada más empezar, quiero dar las gracias a Tinín Martínez García, porque siempre decimos Tinín Martínez, pero también tuvo madre, que es García, el apellido García, ¿no? Tinín, muy buena, ¿cómo se encuentra usted aquí en Morro Francisco? Pues bien, sentado y tranquilo. Sí, sí. Bien, pues encantado de que me hayan pensado en mí para hacer una entrevista. Y nada, pues donde ya saben dónde tienen la casa, en el Morro Francisco, Corral. Gracias por acogernos aquí en Morro Francisco. Tinín, ¿dónde naciste? Porque llevas muchos años aquí, no sé si más de media vida ya en Morro Francisco. Estuviste dedicado a la enseñanza, también como hobby pues el tema de folclore, las dunas de Corralejo, con más de 40 y casi 43 años ya. Y muchos hobbies más que tú lo explicarás, pero explica un poquito desde que naciste en Las Palmas, por circunstancias de la vida, tuvo que ir tu madre pues a traerte al mundo allí a Gran Canaria, y luego ya viniste a Fuerteventura, viviste en los colegios que están en la zona del Charco, que ya tú explicarás. Explica un poquito, tampoco van a ser muy largos. Bien, pues yo realmente me crié en el Charco, en Puerto Rosario. Lo que pasa es que al principio el tema de sanidad, y hay que decir que todavía no hemos mejorado mucho en lo de la sanidad, estaba muy mal aquí y existía el problema que había un avión a las 11 de la mañana, un solo avión, y después los barcos a veces que coincidían. Entonces el que se ponía enfermo por la tarde y demás se arriesgaba a morirse. Estamos hablando del aeropuerto de Los Estancos. Estamos hablando de los estancos, sí. ¿Te acuerdas que había que cortar? Se cortaba la carretera para no podían pasar los coches en el momento que aterrizaba el avión. Sí, que dicho aeropuerto, para los oyentes y televidentes, estuvo abierto pues hasta el año 69, que luego fue trasladado al aeropuerto del Matorral, que ahora este año cumple 50 años la historia del aeropuerto del Matorral. Continúe y disculpe. Sí, señor, no, disculpa ninguna. Cada vez que haya que introducir algo para que la historia prevalezca, por supuesto que estupendo. Pues bien, entonces ocurrió que antes de tenernos a los dos primeros, mi madre tuvo 4 varones, y antes de tener al primero tuvo un problema, se le presentó una apendicitis y se le complicó con una peritonitis. O sea, y fue evacuada rápidamente y escapó pues, de milagro. Encima, las personas asmáticas, y mi madre era asmática, pues tenían todavía ese problema, todavía que aquí no había oxígeno ni nada. Entonces, a los dos primeros nos fue a parir a Las Palmas. Y fue con lo mismo, tenerlos allá y traerlos para acá. Y entonces, pues realmente yo soy nacido en Las Palmas. O sea, soy un canarión. Y yo también. Bueno, Tinín, luego ya más grandito, en Fuerteventura, tus recuerdos ya de pequeñito y demás, estuviste pues en el colegio, que ahora mismo no recuerdo el nombre, no me viene a la memoria, el que está en el Charco, que estuvo creo que también más tarde tus tíos y no sé si tu madre también pues dando clase ahí, o antes tu madre que tus tíos, ¿no? Sí, se llamaba Primo de Rivera. Primo de Rivera, sí, correcto. Miguel Primo de Rivera. Y bueno, allí estuvimos nosotros, pues pasamos toda la infancia, nos criamos, encima teníamos el cine que era de mi familia, de mi padre y de mi... El cine Marga. El cine Marga, que es Marga por los apellidos de mi abuelo Martínez Gallego. Ya. Sí. Y después te acuerdas del Rosocán, que era la sala de fiesta que estaba detrás, que era por los apellidos pues, Rosario, Soto o Campo, por mi abuelo. Aclararle también que lo que está explicando él, el cine Marga antiguamente, que ahora es la sala Juan Ismael, que está la gasolinera Gil de toda la vida, pues la trasera de la gasolinera Gil es donde estaban los colegios, que ahora hay pues el colegio de colorines, etcétera, etcétera. Continúe, por favor. Sí, la fachada de lo que era el cine y lo que es ahora es lo mismo. Yeah. Dentro se ha cambiado y demás, pero aquello estaba de la misma manera. Pues nada, ahí nos criamos. Yo precisamente en mi libro El sentirse majorero tengo una parte dedicada al Charco, los años aquellos de entre 8 y 12 años que nos criamos prácticamente detrás, entre casa de mi tío Wenceslao, que tenía las vacas detrás, sí, al lado del cine, y el Charco, que es donde aprendimos a pescar y aprendimos a estar al lado del mar y respetar y amar con mucho cariño al mar.
y poco más. Después estudiamos, nos fuimos a estudiar a Las Palmas y magisterio, en el caso mío magisterio, mis hermanos fueron a La Laguna y después volvimos otra vez para Fuerteventura. Y por la familia, el caso de tu padre y tu madre o la familia, inculcándote el tema de que tenías que ser maestro de escuela, como se decía antes, ¿o fue iniciativa tuya? Al revés, exacto. Es que ocurría que los maestros, en aquella época, ¿te acuerdas que se decía que pasaba más hambre que un maestro de escuela? Entonces, y más hambre que los perros de Antonio Acosta también, con todos los respetos a toda la familia de los Acosta. Sí, señor. Pues resulta que había una cosa curiosa, y es que nadie, los que eran maestros, no querían que sus hijos fueran maestros, entonces pretendían que estudiaran carreras. Mi padre estaba loco. Pues mi padre estuvo trabajando de oficial en el juzgado y quería que alguno de sus hijos fuera abogado. Pues pretendió, me lo intentó inculcar a mí y estuve incluso estudiando Derecho un año, el primer año. Pero yo estaba llamado a ser maestro de escuela porque la influencia de mi madre, de mi abuela y de mis tíos y demás fue mucha. No por lo que ellos influían en mí, sino por la forma de vivir, y el tema de ser maestro es vocacional. Eso está claro. El que le tenga esa vocación está clarísimo que está llamado a hacer lo que es. Tinín, ¿y dónde fue Tinín, tu primer día de clase? ¿Dónde fue? ¿Qué colegio fue? ¿De Fuerteventura o fue en Las Palmas? ¿Dónde? Mi primera escuela fue en Morros-Hable. Cuando aquello estaba, pues tenía una novia que era Zaragoza, que hoy es mi mujer, pero trabajaba en Tarajalejo. Ahora me explico yo lo del norte. Sí, lo del norte. Sí, y entonces yo estaba en Morros-Hable y habían 3 maestros en Morros-Hable. Cuando yo llegué fui al cuarto. Y el cuarto maestro no tenía espacio donde dar clase. Y entonces se habilitó la iglesia de Morros-Hable. Tenía 2 naves, una de las naves era para preparar, la preparamos para... La iglesia de San Miguel. Exactamente. La que construyó Gustavo Winter y se inauguró en el año 1948. Sirve historiador, lo digo. Sí. Pues entonces, ahí fue donde di un año di clase allí. Y había unas cosas curiosísimas. Primero, la carretera estaba sin asfaltar desde Tarajalejo. Otra cosa, cuando yo iba a salir a ver a mi novia que estaba en Tarajalejo, me ponía en la carretera a las 4 de la tarde y la mitad de las veces a las 7 me volvía para atrás porque no salía ningún coche de Jandilla. Si salía alguno te conocía y te llevaba, pero como no salía ninguno, pues me tenía que aguantar y quedar hasta el día siguiente para intentar salir. Sí. La vuelta la tenía garantizada porque me venía con el panadero a las 6 de la mañana, pero la ida tenía que ser haciendo autostop. Y que la carretera pasaba, lo que es en Tarajalejo, por delante del hotel. Mazorata era, creo. Exactamente, sí. Por el Mazorata, sí. Bueno, Tinín, más tarde... Ya en Corralejo terminaste tu vida laboral en este aspecto de la enseñanza en Corralejo, te jubilaste aquí en el colegio de Corralejo, pero dentro de todo esto, en el hobby, como hablábamos antes, en el mundo de la música, y en la música en este caso, no sé si lo voy a decir bien, si no tú me corriges, la música protesta. ¿Por qué? Porque tú siempre has demandado cosas aquí que me da que no te han hecho mucho caso, algunos sí y otros no, ¿verdad? Bien, yo creo que la música es para mí una forma de expresión. Quizás a lo mejor porque me gusta más cantar que hablar. Y al mismo tiempo, cada vez que tenía que decir algo lo decía cantando. Entonces, pues ahí están las canciones como ¿A dónde va Fuerteventura? O El pescador de Corralejo Viejo, o Luz de Mafasca, que son canciones que son historias. Es la historia de Fuerteventura. Sí. Bueno, ¿y cómo estás viendo tú ahora la isla de Fuerteventura en general y en especial el municipio de La Oliva? Luego ya tocaremos el tema un poco de la isla de Lobos, que se creó una plataforma hace poco también. Yo sé que tú, a través de mucha gente que está arropada contigo, pues están intentando pues resolver el problema y que no hayan tantas pegas, que se solucione el problema de las casetas o las chozas, como se le llama, las viviendas de la isla de Lobos. Y me hables también un poquito de Antoñito Alfarero, que tú también estuviste muy cercano a ellos y querramos o no, pues a través tuyo de tu familia también tiene una pequeña choza o casa, como querramos llamarla, en la isla de Lobos, ¿no, Tinín? Sí, bueno, empezando por mi segunda escuela, fue la escuela hogar y
y al mismo tiempo que estaba en el cuartel sirviendo, pues iba a la escuela bar. Posteriormente estuve nada más y nada menos que 37 años en Coralejo dando clases. La mitad primero a niños y después la segunda mitad, o sea, justamente la mitad, 17 años en adultos, la escuela de adultos. Y después ya, pues, relacionado con la agrupación folclórica Dunas de Coralejo toda la vida, 43 años, director de ella desde el año 85, que hemos grabado hemos tenido 4 grabaciones, 4 CDs, y la quinta está a punto de salir, que es pues una de las cosas que hemos dedicado toda nuestra vida, que llevamos más de 30 años el Día del Carmen cantando y bailando la misa canaria por el Día de la Fiesta, y eso nos había grabado y la hemos grabado y la vamos precisamente a presentar este año en el Carmen. Yeah. Bueno, la Isla de Lobos, sí, te hablaba de Antoñito Alfarero y un poquito de la Isla de Lobos, sí, porque como tenemos 20 o 20 y pico minutos de grabación, tampoco no quiero alargarme mucho. Bueno, que tú tienes para escribir, pues el libro que tienes y 2 libros más para contarlos, ¿no? Pero cuenta un poquito la vivencia cuando conociste a Antoñito Alfarero, si lo conociste en la Isla de Lobos. Yo sé que fue desde el año 36 para la isla como vigilante o como auxiliar y demás, y luego ya se quedó allí con su familia, sus hijos también, que no sé si fueron 4 hijos, 8 hijos y los nietos y demás, y la verdad es que el hombre, pues, hasta que pudo jubilarse y hasta que pudo, tanto de farero como una gran persona, porque yo lo conocí también, porque me acuerdo que él algunas veces no le gustaba, pero hacía la vista gorda, cuando íbamos todos los radioaficionados allí, como 20 y pico tíos, un encuentro de radioaficionados, personas, a la Isla de Lobos, y él no le gustaba mucho porque nos estábamos hasta las tantas hablando por la radio y él no entendía mucho el vocabulario de la radio, ¿no? Explica un poquito lo de Antoñito Alfarero y si quieres ya sigue con lo de la Isla de Lobos, a ver cómo está en la actualidad y qué es lo que pasa, si se está en vías de solución, ahora como estamos en pre-campaña ya, con estos partidos que han estado más que, como digo yo, que en la época de Franco, y los nuevos que han salido ahora, los emergentes y demás. ¿Qué es lo que piensas tú? No sé, te hice muchas preguntas en una, pero bueno. Sí, está bien. Bueno, lo de Antoñito fue una amistad de toda la vida, porque yo conocí a Antoñito cuando tenía 15 años en la Isla Lobo, pero después cuando llegué a dar clase, cuando yo tenía 23 años, a dar clase en Coralejo, pues tuve una relación continua con él porque llevábamos a grupos a la Isla de Lobos, y aparte de eso, Antoñito y yo siempre tuvimos una conexión muy, muy, muy profunda, porque yo tengo siempre un instinto de protección hacia la naturaleza que él tenía, y que se continuamente limpiaba la Isla de Lobos con esto. Aprovechaba cuando íbamos los chicos y cogíamos y llenamos tranquilamente 50 sacos de basura de las playas y demás para dejarlas limpias y demás. Siempre estaba pendiente. Realmente fue quien más protegió la Isla de Lobos, fue Antoñito. Entonces eso nos unió hasta el punto de que cuando él cogió y lo invitaron a un programa de Balbín que se llamaba El Viejo y el Mar, para hablar de las personas solitarias y demás, él me llamó para que lo acompañara. Y fue la primera vez que yo salí de Canarias, con 25 años, y fui a Madrid de acompañante de él, de aquellas personas que habían psicólogos y había personas, una monja de clausura y un señor que había escrito un libro, que se hizo director de cine, que estuvo 20 y pico años en soledad, en un monte de pastores y demás. De todas aquellas personas, la más natural de todas fue él, porque él vivía el estar en un sitio de farero, él vivía ese momento con más intensidad que cualquier otra persona, y entonces por eso siempre fue un respetuoso con el tema de la Isla Lobo. Pues eso duró siempre, porque en la época que empezamos los ecologistas a coger y intentar que se respetara la Isla de Lobo y se volviera parque natural en los años 80 y demás, cuando eso, Antoñito fue del grupo ecologista que nosotros teníamos, que se llamaba Majó, fue una persona implicada y estuvo participando como miembro honorífico un montón de años. Y entonces, en la primera entrevista que hubo de la primera delegada de Costas, que fue Josefa Martínez,
él y él, hicimos una entrevista entre los tres, hicimos un acuerdo para intentar proteger y que la gente no construyera de cualquier manera y evitar que se hicieran construcciones ilegales en el puertito. Y eso se consiguió y después, poco a poco después, dio un giro, porque resulta que ocurrió una cosa curiosísima. Las autoridades, tanto del Cabildo, del Gobierno de Canarias y demás y tal, y Costas, pues intentaban hacer leyes sin contar con las personas perjudicadas, que era la gente del puertito y la misma propiedad que había ahí. Entonces, la Junta Rectora, por ejemplo, del parque, cuando empezó a funcionar y demás, nunca se llegó a constituir. Y todo eso pues da unos márgenes de ilegalidad que duran hasta ahora. O sea, porque después ya, cuando en el 87 coge y se empieza a funcionar el parque, el plan rector de uso y gestión, resulta que en el primer año no se hizo el plan de recursos naturales, con lo cual desde ese momento ya es ilegal todo lo que se ha hecho en Lobo, porque no se contó con nadie para coger y respetar los usos y costumbres de aquello. Estamos hablando de el poblado de la isla de Lobo, no es meramente unas chozas que están ahí, son chozas históricas que se remontan a la antigüedad, por escrito, por lo menos a mitad del siglo XVIII. Y después, resulta que cuando en 1856, cuando empieza a funcionar el faro de Martiño, cuando llegan los primeros fareros se encuentran que el puertito está allá y que los pescadores que están allí hablan de que aquello está desde sus abuelos. Entonces estamos hablando ya de historia, y la historia hay que respetarla. Y cuando no se tiene conocimientos claros de lo que es, hay que buscarla. Y no tienen que buscarla particulares, ni siquiera los que están allí, los pescadores. Lo que tienen que buscarla es los que tienen, los políticos y los técnicos que están en las instituciones, son los que tienen que buscar esa historia. Y aquí ha pasado al revés, hemos tenido nosotros que crear una asociación cultural y de protección del poblado de la Isla Lobo para que se reconozca esa historia, y en eso estamos, para que se aclare el sitio etnográfico. Yeah. Y ahí, por ejemplo, Tinín, el gobierno de Canarias no tiene nada que decir, lo tiene que decir al Cabildo, porque en este caso el Cabildo es el que veo yo siempre cuando sale en la prensa, ustedes como plataforma. Qué casualidades de la vida, y voy a nombrar a dos personas. En este caso, cuando la han sacado en la prensa, sacaron varios titulares, la verdad que se ha derramado bastante tinta sobre eso. Natalia Eura, por ejemplo, y don Marcial Morales. Ellos sabían ya en esa época, cuando se metieron en esto antes de las elecciones, que ya no iban a ser candidatos, no iban a estar en la política. Digo yo, una pregunta que hago. Sí, una pregunta, bien. Bueno, yo creo que lo que nos ha ocurrido precisamente ahora mismo es que ellos pues no van a estar en las próximas elecciones. O sea, han cogido y han arrimado el problema. Claro. Han arreglado el problema. De entrada tenían que haber hecho... Como se dice más obrero, perdona, ahí te queda el huevo, ¿no? Ahí te queda, sí. Exacto. Yo creo que aquí lo que procedía era... pasara lo que pasara y en cualquier época del año que se esté, sea víspera de elecciones o no, lo que había que hacer es consensuar con todos los perjudicados, que hay empresas que están transportando, con el tema de la capacidad. Se está intentando utilizar una capacidad de carga ahora que se aprobó en el año 2006, eso ya está desfasado, pues entonces intentar llegar a un acuerdo con toda esta gente. Nosotros hemos hecho lo siguiente. Porque hay una cosa que es el problema, podríamos decir, comercial, o sea, personas que están implicadas porque tienen intereses ya, y otra es el poblado de Lobos, que somos nosotros, que es una asociación sin ánimo de lucro. Y lo que hemos hecho es, primero, participamos en una plataforma porque era necesario, sobre todo para oponernos a lo que estaba haciendo el Cabildo, que fue una cacicada, y a partir de ahí lo que hemos hecho es, señores, nosotros no vamos a opinar sobre la capacidad de carga que corresponde para el tema de entrar en Lobo, porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Nos vamos a ocupar en aprobar e intentar que se reconozca la historia del poblado, y vamos a intentar
mantener el poblado como ha estado siempre. Y no nos vamos a ocupar en otra cosa que es esa. O sea, las actividades comerciales las dejamos de lado y no tenemos nosotros nada que ver. ¿Hay competencias? El Ayuntamiento de La Oliva no tiene competencias ninguna, y ustedes no pagan, por ejemplo, contribución por las casas o por las chozas, como se llame, o algo, o no se paga nada, ningún impuesto. En algunos momentos la gente ha pagado contribuciones. Actualmente no se está haciendo, pero se hizo. Pero de todas maneras... Hay papeles que lo pueden demostrar, ¿no? Sí, están en el libro. Están en el libro. El libro, la memoria justificativa que estuvimos mirando antes y demás, está todo puesto ahí. Y el derecho que tienen las personas que están allí, aunque no son propietarias, porque la propiedad era una sola, pero hay un asentamiento de pescadores que la gente tiene documentación de su vida ahí. Aparte de eso, existen fotografías, existe el tema de los barcos cuando se iban a faenar a África y iban a la Isla Lobo y estaban en el puertito y se limpiaban los barcos ahí, se ocupaban. Sí, parecido al castillo, ¿no? Claro, muy parecido, exactamente. Eso existió siempre. Y claro, eso es historia. Y la historia, encima tenemos el problema de que siempre nosotros hemos visto que lo importante aquí es vincular lo que es la historia de Corralejo con la historia de la Isla Lobo, porque la historia de los pescadores de Corralejo ha desaparecido, porque ya las casas que habían antiguas en Corralejo no queda ni una. Bueno, queda la de Vitoriana en la playa, lo demás ya no queda nada. Y mediante fotografías hemos demostrado, en las fotografías que están en el libro, hemos demostrado la identidad y la exactitud de las casas antiguas de Corralejo con las chozas de Lobo, que eran iguales. O sea que estamos hablando del mismo asentamiento en su momento, a mediados del siglo XVIII. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso. Espérate, sí. No te contesté. El ayuntamiento tiene una responsabilidad relacionado con el puerto, porque Costas delega en el ayuntamiento para cualquier cosa que ocurra, o sea que es el responsable. Si ocurre algún problema en la zona marítima y demás y tal, y el ayuntamiento no coge y no pone notificación de Costas y demás, el responsable es el ayuntamiento, ¿sabes? Entonces, sí. Bueno, le hemos dado un repaso prácticamente a su vida, ha contado muchas cosas sobre la Isla de Lobos, de Antoñito, de la Isla de Lobos, cómo defender la Isla de Lobos, lo que están haciendo ahora los políticos de turno y demás. También preguntamos por lo del tema si tenía o no competencias la Oliva. Tinín, no voy a dejar de preguntarte, que no estamos hablando de enemigos, ni de política tampoco, no lo sé cómo hablamos. Creo que lo has mencionado alguna vez, para bien o para mal, si ha gestionado, ¿no? Domingo González Arroyo ha tenido 2 o 3, como digo yo, juicios o lo que fuera, pero el hombre libre de todo. Municipio, estaba bien cuando él estuvo tantos años ahí, está mejor ahora, estuvo mejor antes de estar él, Rafaelito Méndez y demás. Cuenta un poquito lo que tú pienses y creas conveniente de decir, claro. Bueno, en su día, pues resulta que chocamos en muchos aspectos porque los intereses que defendíamos nosotros eran diferentes. Yo defendía los intereses ecologistas de todo el norte de Fuerteventura y eso pues va en contra de los intereses que defendía Domingo. Pero yo creo que no sería honrado por mi parte en estos momentos hacer un juicio sobre una persona que no tengo ninguna relación con ella, ni para bien ni para mal, y que pues allá él y lo que haga yo exactamente y eso. Sí. No creo que sea, vamos, ni le doy tampoco. De hecho procuro con los tropiezos políticos que pueda tener con las personas, con los políticos actuales que están gobernando en firme,
y demás, procuro no tener cosas directas y demás. Y esto porque con Domingo me pasó montones de cosas personales que se refiere a que antes se vivía la política de otra manera y cuando empezó la democracia mucho más. Pero no me gustaría volver a esa forma de eso. Yo creo que yo actuaría de otra manera y seguramente él también actuaría de otra manera. O sea que... Perfectamente irrespetable. ¿Tú has estado o te había gustado estar en la política y ahora jubilado? ¿Cómo lo ves tú? ¿O tú estás viendo los toros fuera de la barrera? Sí. Yo creo que el tema de la política hay que tener un espíritu especial para ser político. Yo no lo tengo, ¿no? No lo tengo y creo que no lo... Aunque fui consejero del Cabildo 4 años y en la época aquella pues hubieron cosas que a mí me gustaron que ocurrieran. Por ejemplo, la compra de la finca de Pozo Negro y demás, que si no existiría. Fue un momento, una ocasión y demás. Pero no me gustó la época mía de político y vuelvo a decirlo. O sea, que tú estuviste en el Cabildo. Yo estuve 4 años en el Cabildo. Ah, sí, de consejero. En el año, del 80 al 84. En la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Yo llevaba agricultura, ganadería, pesca y turismo. Mi madre. Casi nada. Sí. Casi nada. Bueno, y... Con la Asamblea Majorera, ¿eh? Sí. También hay que decir que no se nos olvide, porque claro, para esto tenía yo que preparar un guión y pido disculpas aquí a los televidentes y a que nos escuchen a través de Onda Fuerteventura y en otros medios. Tinín también ha sido impulsor de un hotelito o un gran hotel, el Hotel Mahó, entre Villaverde, la frontera entre Villaverde y La Oliva, ¿no? Cuenta un poquito, a ver, porque esto creo que te dio muchos dolores de cabeza, que estabas con ganas de terminarlo, pero que te dio y luego fuiste, lo abriste y aumentaste después, incluso para pernoctar y demás, ¿no? Sí, bueno, de grande nada, es un hotelito de 9 habitaciones, Bueno. Hotel rural. El segundo de la isla, en su momento, estaba el de Andrés Rodríguez y María Victoria, que estaba en la era de la corte, el mío fue el segundo y el tercero fue el de los Rugapas, que fue el del Cabildo. No ha habido sino tres hoteles rurales en Fuerteventura. Pero y satisfacciones totales, ¿no? Total. Y ahora el único que está funcionando como hotel rural es el Hotel Rural Mahó, que es el mío. Fíjate el nombre, Mahó, que fue el mismo nombre que utilicé como el grupo ecologista durante todos los años 80 y demás. Esa palabra nos ha seguido porque esa palabra, la palabra majorero, viene de ahí, de Mahó. Ya. Bueno, y ahí tienes de todo de comer, ¿no? El que quiera que nos esté viendo aquí, ya no, a ti no te voy a hacer publicidad, sino a tu familia, que es lo que lo tiene ahora, tus hijos y demás, pero que se come de maravilla, ¿no? Pues yo que te voy a decir, y yo tampoco debo opinar sobre eso. Pero lo que sí es verdad es que si no hubiéramos hecho un hotel rural, unido a un restaurante, no se hubiese mantenido. O sea que la combinación fue perfecta y lo hemos durado, lo tenemos desde el 2003. O sea. ¿Y te gusta a ti el tema de la cocina o había otros cocineros o cocineras o hacías tú algo especial? No, yo ahí no llegué a cocinar. Yo cocino aquí en mi casa y a veces se quejan. Sí, también igual lo haces mal para que no te utilicen mucho, ¿no? Bueno, ni siquiera eso, ¿sabes? Bueno, pero bien, tuvimos un cocinero muchísimos años, un cocinero majorero que fue Carlos Morales, que procede de Cotillo, ahora mismo está en Cotillo. Y ahora tenemos un asturiano y una chica madrileña. Y claro, la hostelería es una cosa que va continuamente. Claro, si tú eres el cocinero y estás ahí, pues como le ha pasado, por ejemplo, a Marcos, que ha estado siempre en su cocina, y en esto pues es otra cosa, pero aún así es una vida muy sacrificada. La vida de hostelería no se la deseo a nadie, ¿eh? Ya. ¿Y sabes el nombre del lugar aquí donde estamos? ¿Quién se lo puso? Sí, esto perteneció en un principio a la familia de los de León y el viejo mayor se llamaba Francisco. Y entonces aquí fue la primera panadería que hubo en el pueblo, estaba separada del pueblo. Y era una casa antigua que después la compraron los belgas y uno de los belgas se divorció, se quedó la mujer, que era viscondesa, con la casa, y yo se la compré. Estamos hablando de eso ya 40 años. Sí. Como decía yo, más de media vida aquí en Corralejo. Toda la vida. ¿Y sabes por qué, no?
Porque me casé en Coralejo, claro, las mujeres tiran... Zaragoza y se ve para arriba. Sí, si quiere, patetir no, dice. Patetir no voy. Pero a ti siempre te gustó Corralejo, te gustó el entorno donde estás, o te hubiera gustado otro rinconcito de Fuerteventura para jubilarte. Nada, el mar, al lado del mar. El Coralejo es un Y sitio... además que te levantas y lo ves todos los días, ¿no? Exactamente. Y pero encima me encanta la pesca, o sea que cada vez que puedo ir, y después el tema de lobos, mi unión con lobos es total. Que desde que puedes te pegas una escapada para allá, ¿no? Siempre que puedo. Bueno, y cuando podías, que ahora no estará muy autorizado, todo está prohibido y demás, pero cuando se podía, se cogían muchos mejillones, o en este caso lapas y algún pescado que otro y demás, y llegaste a coger uno que sobrepasara el peso, ¿qué hago? Ya lo cogí, lo mato, no lo mato, lo he hecho al agua, ¿qué pasa? ¿En la conciencia tuya qué te dice? Bueno, una de las cosas, en lobos no hay mejillones. Bueno, es una mentira porque se hicieron unas bateas por la parte de allá que no dio resultados y demás, pero lo que es en la costa no hay. ¿Y lapas y burgaos? Sí. Lapas sí, lapas y burgaos. Y pulpos, claro. Sí, eso sí. En su día cogimos y demás, ahora no se puede. Pero pescar sí, porque yo tengo un barco de los antiguos y demás, y soy pescador, solamente pesco a viejas. Sí. Soy pescador de viejas. Y entonces, pues, antes podía desde tierra, ahora lo hago desde aquí, desde el litoral, y después en mi barco, pues cuando eso, pues voy y esto. Pero fíjate, lo de respetar y demás, lo de las leyes y demás, es una cosa curiosa. Primero, ahora mismo nosotros no tenemos nada claro que esté prohibido ir a lobos. Otra de las cosas es porque lo que es el plan de recursos naturales no existe. O sea que el plan de recursos naturales no se hizo para coger y hacer un plan de ordenación, sino se hizo para respetar a los que viven en lobos y a la propiedad. Se hizo para eso y no se ha cumplido. O sea que desde ahí nosotros estamos ahora mismo, presentamos las alegaciones de la modificación del PRU y terminando lo que podemos decir la vía administrativa, pasamos a la vía judicial. Pero clavado y además y date cuenta que el plan de uso y gestión del archipiélago Chinijo, de Bandama y el de Jandía han sido rechazados y han tenido que empezar de cero por lo mismo, porque no tienen plan de recursos naturales. Sí. Bueno, Tinín Martínez García, yo te doy las gracias desde aquí, de este rinconcito de Morro Francisco, en tu estudio de trabajo de jubilado, haciendo tus cosas, tus memorias, tus historias y atendiendo la casa, porque tienes una casa tremenda aquí. Yo te felicito a ti y a Zaragoza y compadezco a quien le toque pues limpiarla también, ¿no? Porque claro, la verdad es que lo tienes todo muy bien organizado. No es por nada ni porque estemos aquí en cámara ahora, pero es verdad, ¿no? Bueno, Tinín, satisfacciones como la agrupación folclórica Dunas de Corralejo, de tan lejos que fuiste, que habrás ido mejor a Nueva York, América, a otros lados, pero estuviste en Cuba y te encontraste en su momento, que no recuerdo ahora la fecha, fueron a dar allí pues a actuar y demás, se encontraron como en un salón, hablaba un poco en la hemeroteca que tú tenías por ahí escrita, como unas 800 personas, y esas 800 personas, la mayoría era de descendencia canaria. Explica un poquito. Sí, eso fue en Cienfuegos, fue un intercambio cultural con la Universidad de Cienfuegos, donde fue la Universidad de Las Palmas, fueron los jugadores de palo de la escuela de don Tomás Deni, a la que pertenezco también, y la agrupación folclórica de Dunas de Corralejo. Y 2 o 3 días antes nos están diciendo, les tenemos una sorpresa, van a actuar en el teatro de Cienfuegos y le tenemos una sorpresa guardada, no sabíamos eso, y entonces en el momento que íbamos a actuar, también estaba el Colorado y Juan Carlos Brito, con nosotros, el Palmero, sí. Y dice, en el momento que íbamos a actuar, nos dice, bueno, la sorpresa es que la capacidad que tiene este salón es de 800 personas y son todos descendientes de canarios. Prepararon esto y fue una impresión tremenda para nosotros. Sí. Pues muy bien, yo te deseo felicidades, muchos años aquí en Morro Francisco con toda tu familia, siga escribiendo, siga usted demandando cosas, lo que usted considere oportuno, como digo yo, sin ofender a nadie, por supuesto que eres una persona bastante prudente, y yo que decirte, dejarte el micrófono,
para que tú te dirijas a través de Mírame Televisión, Onda Fuerteventura y otros medios que yo colaboro en la isla de Fuerteventura, desde este rinconcito de Moro Francisco, de tu estudio, que le digas lo que quieras, el norte de Fuerteventura, que digas lo que quieres a través de Mírame Televisión. Bien, a mí siempre... Si quieres mirar para la pantalla. Bien, sí. Hay una cosa que siempre he procurado cuando me dan la ocasión de dirigirme al público y demás, y es que a cualquiera que venga a Fuerteventura y que vea la riqueza tan grande que tenemos de la naturaleza, tan agradable y a su vez tan delicada que tenemos, es que el que venga aquí, que haga de esta su tierra y que a su vez no solamente coja y cuide esta isla, sino que si puede la proteja. Muy bien, con esas palabras de proteger la isla de Fuerteventura nos quedamos. Palabras de Tinín Martínez García, aquí en el Morro Francisco, en la zona norte de Fuerteventura, municipio de La Oliva, Morro Francisco, en Corralejo. Vaya un saludo para todos los agentes todas que nos vean a través de Mírame Televisión, nos escuchen en Onda Fuerteventura, repito, y en los demás medios de comunicación. Un gran saludo y hasta la próxima entrevista.